Xi'an, capital de la provincia de Shanxi, hoy es una de las ciudades más turísticas de China, conocida internacionalmente por los famosos guerreros de terracota. Sin embargo, este territorio tiene una trascendencia histórica mucho mayor que ser simplemente la ubicación de la tumba del primer emperador de la China unificada. Xi'an y sus alrededores fueron el espacio donde se encontraron varias de las capitales de reinos e imperios chinos durante muchos siglos, ciudades que estuvieron en varias ocasiones entre las más grandes y más pobladas del planeta. 2 kilómetros al sur del río Wei y a 10 kilómetros al noroeste del centro de la actual ciudad de Xi'an se localiza la que se convirtió durante varios siglos en la ciudad más grande de la antigüedad. Chang'an, cuyo nombre significa paz perpetua, la capital de la dinastía Han Occidental. Hoy es un espacio semiurbanizado con parques y cultivos, lamentablemente con apenas rastro visible de la gran capital imperial. Después de vencer en la guerra civil que acabó con la dinastía del primer emperador, Liu Pang, más conocido como emperador Gaozi, fundó Chang'an en el año 202 a.C., a unos kilómetros al sur de Xianyang, la antigua capital de Qin. Como había demostrado la anterior capital imperial, la región tenía un gran valor estratégico, era un espacio fácilmente defendible y encrucijada entre las tierras altas y bajas. A través del río Wei, Chang'an tenía acceso al río Amarillo y a la Gran Llanura, la región económica más importante del imperio. Por si los ríos y canales fueran poco, la región capitalina se conectaba al resto del imperio a través de una vasta red de caminos iniciada por el primer emperador y ampliada durante la dinastía Han. La nueva capital imperial se convirtió con los años en una de las principales terminaciones de las rutas de la seda, un importante centro comercial en cuyos mercados se podían encontrar mercancías de toda Eurasia. La Chang'an de la dinastía Han fue en su momento la ciudad más grande del mundo, con un área intramuros de 36 kilómetros cuadrados. Su tamaño superaba las grandes ciudades mediterráneas contemporáneas, como Alejandría, Cartago o la Roma republicana, pero también superó a la posterior Roma imperial. Chang'an también estuvo entre las ciudades más pobladas, superando a Alejandría y Roma en los siglos II y I a.C., con sus cerca de 400.000 habitantes según las estimaciones. Después fue superada por el millón de habitantes de Roma entre los siglos I y III de nuestra era, tiempo en el que Chang'an ya no era la capital imperial e inició su decadencia. La región no recuperaría su esplendor y grandeza hasta la refundación de Chang'an durante las dinastías Sui y Tang varios siglos después. La planificación de Chang'an demuestra su propósito como ciudad, a diferencia de varias de las capitales del occidente eurasiático, de crecimiento más espontáneo y natural. Chang'an se planificó desde un inicio como la capital de un gran imperio con acentuado rasgo burocrático. Siguiendo el modelo ideal de las ciudades Zhou y a una escala monumental, se organizó el espacio de forma estricta, siendo su eje la residencia del emperador y el centro administrativo imperial, desde los que iban a emanar posteriormente otras funciones. La mayor parte de la ciudad estaba ocupada por complejos palaciegos amurallados con funciones administrativas, religiosas y militares. En estos se encontraban las residencias imperiales, las residencias de personas vinculadas al emperador, como las de sus familiares y harén, además de los templos ancestrales, cuarteles, arsenales y las distintas oficinas del gobierno central. Así, a pesar del tamaño de la ciudad, las zonas residenciales intramuros suponían una pequeña fracción del espacio urbano. Por esta razón, la densidad demográfica dentro de los muros exteriores debió ser mucho menor que la de capitales análogas en el Mediterráneo como Roma, Alejandría o Constantinopla. Sin embargo, fuera de los muros, las periferias de Chang'an estaban ampliamente habitadas, con densos núcleos de población en las cercanías de los mausoleos al norte del río Wei y al sureste de la ciudad, que formaban junto con otras pequeñas poblaciones un anillo alrededor de la capital. Volvamos atrás para conocer la historia de la urbanización de Chang'an. Al fundar la ciudad en el año 202 a.C., Liu Pang tomó como punto de partida un palacio de verano del primer emperador, el palacio de Xinglue o Xingluekong,
el cual Liu Pang reformó y amplió, rebautizándolo como Changluekong, o Palacio de la Alegría Perpetua. Al oeste construyó otro complejo palaciego, el Weiyangkong, o Palacio de la Eternidad, terminado en el 198 a.C. Entre los dos palacios se ubicó el arsenal imperial. Estos tres complejos de edificios fueron la primera fase y eje de la capital. A 2 kilómetros al norte del palacio de Weiyang, Liu Pang ordenó levantar el mercado oficial. Al morir el fundador de la dinastía, su hijo Liu Ying asumió el trono, más conocido por su nombre póstumo como emperador Hui. Poco después de coronarse, cambió su residencia al palacio de Weiyang y entregó el palacio de Changlue a su madre, la emperatriz viuda Lu. Desde entonces, el Weiyang se convirtió en el principal complejo palaciego de los emperadores Han. El Weiyang era un complejo amurallado de cerca de 5 kilómetros cuadrados, 7 veces más grande que el complejo palaciego de la ciudad prohibida de Pekín. En su centro, sobre una colina, destacaba el palacio principal, el famoso Qiantian, el salón de audiencias o salón frontal, lugar en el que el emperador manejaba los asuntos gubernamentales. Entre los años 194 y 190 a.C., el emperador Hui mandó a construir las murallas externas de la ciudad, y al igual que los palacios, se orientaron según las direcciones cardinales. Se inició la construcción en la esquina noroeste, levantando primero la sección este, después la muralla sur, la muralla oeste y finalizando con la norte. Con una longitud total de cerca de 26 kilómetros, las murallas abarcaron un área total de 36 kilómetros cuadrados, así el plano de la ciudad quedó con su forma cuadriforme característica. Aunque existen teorías de que las murallas norte y sur se construyeron con la forma de las constelaciones de la Osa Mayor y Sagitario, o de la Osa Menor y Mayor, esto dependiendo del autor, es más probable que la delimitación y ajuste en la planeación y construcción de las murallas se debiera a los edificios ya presentes, a la topografía y al curso del río. Las murallas en su forma original eran imponentes, construidas con tierra apisonada amarilla, sin ladrillos ni piedras. Sin embargo, las estructuras levantadas con este método constructivo, necesario para grandes construcciones debido a la falta de canteras en la región, ha demostrado ser inesperadamente resistente, como demuestran en este caso las pequeñas secciones conservadas de las murallas. Con una altura de más de 12 metros y con una base de entre 12 y 16 metros, requirió el trabajo de cientos de miles de personas durante 4 años. En su construcción participó esencialmente mano de obra conscripta de la región circundante a la capital, pero también trabajaron convictos para cumplir su castigo. Fuera de la muralla de la ciudad se excavó un foso de 8 metros de ancho y 3 de profundidad, el cual se cruzaba a la altura de las puertas de la ciudad a través de puentes de madera. Al igual que el modelo ideal de las ciudades Zhou, las puertas y vías de la ciudad siguen un diseño muy estricto. Chang'an tenía 8 avenidas principales, cada una con su propio nombre. Todas tenían de manera uniforme 45 metros de ancho y estaban divididas en 3 carriles. Los carriles estaban separados por zanjas de drenaje. El carril central era el más ancho, con 20 metros y de uso exclusivo para el emperador. Los otros 2 carriles, de 12 metros de ancho cada uno, eran para el resto de personas. Asimismo, en la muralla se hicieron 12 puertas, 3 por cada sección. Cada puerta tenía 3 entradas que se empalmaban a los 3 carriles de las avenidas principales, y cada entrada era de 6 metros de ancho, aunque la distancia entre ellas variaba según la importancia de la puerta. El agua de las zanjas de drenaje de las avenidas se conducía hasta las murallas de la ciudad, donde era expulsada por unos desagües de ladrillo. Además de las zanjas de las avenidas, en el resto de la capital existía un sistema de tuberías de drenaje, construido debajo de la ciudad con el mismo propósito, desaguar y expulsar los desechos. Junto al mercado oficial construido por su padre, Hui ordenó la construcción de otro mercado. Desde este momento, ambos complejos comerciales se conocerán como Mercado Occidental y Mercado Oriental, complejos que en realidad serán sino un conjunto de 9 mercados donde se llevaba a cabo toda la actividad comercial intramuros.
Los puestos de los comerciantes y talleres se dispusieron en pasillos y se agruparon por el tipo de bienes que vendían. Posiblemente también se organizaron en asociaciones. Los mercados estaban dominados por un edificio gubernamental de 2 pisos, oficina encargada del mantenimiento y el orden y también de la recolección de impuestos comerciales. Después de la sucesión de varios emperadores que prácticamente no modificaron o reformaron la ciudad, en el año 156 a.C. llegó al poder el emperador Wu. Con él, la ciudad tomaría en líneas generales su forma final. Wu reformó y redecoró los palacios de Weiyang y Changlue y construyó 3 nuevos complejos palaciegos dentro de las murallas de la ciudad. El Palacio de Mingguang, Palacio de la Luz Brillante, el Cui o el Palacio de Casia y el Pei, Palacio del Norte, todos construidos cerca del año 100 a.C. En las cercanías de Chang'an, Wu se enfrascó en un colosal proyecto de construcción y embellecimiento. En el lado oeste de Chang'an encargó la construcción del complejo palaciego de Qianchang, o Palacio de Establecimiento de Estatutos, complejo amurallado, repleto de jardines y extravagancias, terminado en el año 104 a.C. Este se conectaba a través de un paso elevado con el Palacio de Weiyang. Las últimas construcciones importantes, mientras Chang'an fue capital, no sucedieron hasta casi un siglo después, a finales de la dinastía Han Occidental. Al convertirse en regente, Wang Mang construyó la Academia Imperial y varios edificios rituales según las regulaciones confucianas y principios del Yin Yang y los 5 elementos. El más destacado fue el Piyong, emplazado al sur de la ciudad, espacio destinado a la oficialización de festividades y rituales y a la promulgación de principios. El edificio principal era una estructura de planta cuadrada rodeada por un espacio circular, delimitado por un foso con agua a modo de anillo de jade, y dentro del círculo 4 murallas, cada una de 235 metros. Al autocoronarse emperador, Wang Mang ordenó la última gran construcción de la capital, el Qiu Miao o 9 templos, los cuales fueron destruidos durante la guerra civil que terminó con su gobierno. Esto probablemente durante el asedio de Chang'an en el año 23, o en los sucesivos saqueos que asolaron la ciudad y sus alrededores entre los años 25 y 26 de nuestra era. En plena guerra civil en el año 23, la nueva dinastía Han Oriental desplazó su capital a la que era la segunda ciudad más importante del imperio, Luoyang. Los daños del asedio y saqueos en Chang'an fueron incalculables. Palacios, oficinas y templos quedaron reducidos a cenizas, se ultrajaron tumbas, varias secciones de las murallas y puertas fueron destruidas. A pesar de todo, Chang'an no fue abandonada. Sin ser capital imperial, continuó siendo una de las ciudades más importantes en la región, y después de la caída de la dinastía Han, se instauró como capital de una sucesión de reinos entre los siglos IV y VI, aunque sin recuperar su antiguo esplendor. La nueva edad dorada de Chang'an tuvo que esperar varios siglos. Dejando de lado la ruinosa y antigua capital, la nueva ciudad se volvió a refundar y levantar en otro emplazamiento varios kilómetros hacia el sureste. Esta será la capital imperial de las dinastías Sui y Tang hasta el siglo X.